Yo me llamo Luis Miguel D'Alessio, pertenecía a una fuerza armada, era cabo segundo electricista, o sea que era militar, era el primer grado en el escalafón de suboficiales, venía a ser electricista. En realidad yo estaba en el buque Ara 25 de Mayo, el portaaviones. El buque, me acuerdo que para fines de marzo, el buque hace una prueba de máquinas. Yo había ingresado a ese buque en diciembre del 81, recién egresado de la Escuela de Mecánica. Mi primer destino fue en ese buque. En marzo nos hacen hacer una prueba de máquinas, como ya les digo. Ya estaba en ese momento los franceses que habían venido por el avión Super Étendard, que la Armada había comprado para que pueda despegar del portaaviones. Hacemos una prueba de máquina que dura 10-12 días, que hasta casi fines de marzo. Cuando estábamos retornando a fines de marzo, nos reúnen en el hangar del portaaviones a toda la tripulación y nos daban 15 días de vacaciones, de licencia, por haber navegado. A las 2-3 horas de darnos las autorizaciones para irnos a nuestras casas por 15 días, hay una contraorden que nos reúnen de vuelta en el hangar, nos sacan los permisos de licencia y dice que el barco está a 24 horas de zarpada, de emergencia. Yo, la primera vez que sentía todo ese ruido de todos los más viejos que estaban hace años en el barco, se sorprendieron. Todo el mundo se sorprendió y se sorprendieron más todavía cuando vieron en el muelle los camiones de municiones y los camiones de YPF que estaban reabasteciendo al portaaviones al 100% para salir. Entonces, en ese momento, uno no sabía dónde íbamos, ¿no es cierto? Entonces, eso fue una semana antes del 2 de abril, a fines de marzo. No dicen nada, carga en su totalidad el barco en combustible, municiones, y salimos a navegar 5 o 6 días antes del 2 de abril. Por lo menos una semana antes del 2 de abril, el buque zarpa de Puerto Belgrano. Estábamos navegando y nunca se escapó a las altas esferas hacia dónde íbamos. Había muchas conjeturas, porque nosotros escuchábamos la radio que teníamos, la radio Espica, la famosa radio de transistores de la época. Podríamos escuchar capaz que Radio Colonia, alguna otra radio, y lo único de información que nos llegaba eran los disturbios o las manifestaciones que estaban en contra del gobierno en esa época, que era no me sale, Pan, Paz y Trabajo de Gualdini, que ahí está, ¿no?
esa famosa manifestación. Yo cuando esa manifestación se está ocurriendo, nosotros estábamos navegando. Que decían que nosotros íbamos a hacer la represión del año 55. Que si se ponía muy drástico la situación en Capital Federal, las Fuerzas Armadas se iban a reprimir como reprimieron en el 55. Pero eso eran, o la otra versión era que en realidad se iba a pelear contra Chile. Y iba a ser una invasión a Chile. Esas eran las dos opciones que nosotros escuchábamos en el barco por la información. Totalmente alejado de la realidad. A nosotros cuando nos dicen, llaman a todo el personal el 1 de abril a las 6 de la tarde en el comedor de tropa. El comedor de tropa del portaaviones era donde comía el soldado conscripto, el marinero de primera, el cabo segundo, el cabo primero. Comían todos ahí, en el mismo comedor, la misma comida, y hacíamos una fila en común. No había distinción. En la Armada, en los barcos de la Armada, no hay distinción entre el soldado conscripto y los primeros grados de suboficiales, ¿no? No de oficiales, sino estamos hablando de suboficiales. Entonces, nos llaman a los soldados, a los marineros, a los cabos segundo y a los cabos primero, el 1 de abril a las 6 de la tarde, en el comedor de tropa. Entonces, nos juntamos en el comedor de tropa y el segundo comandante no bajó ni siquiera el comandante. El segundo comandante, que era un capitán de navío, baja y despliega una carta náutica de las Malvinas. Está en el Zoom, hay una carta grande, que es una carta náutica. Entonces, en ese momento, el comandante nos dice, hoy, 1 de abril, siendo las 18 horas, del submarino Santa Fe, están desembarcando los buzos tácticos para tomar estas posiciones que son de las Islas Malvinas. Entonces, fue un silencio mortuorio, ¿no? Y las caras desencajadas de toda la tripulación. O sea, bueno, no, si estábamos yendo a pelear contra Chile, diríamos. No, está bien. Uno, en su imaginario, y decía, en su imaginario y con unos compañeros, no, si vamos hacia Buenos Aires nos vamos a portar de una forma. Si vamos contra Chile vamos a portarnos de otra forma. Pero cuando dijimos, vamos contra Inglaterra, ¿cómo nos portamos? O sea, y pensábamos que estábamos peleando contra la OTAN, contra los número 1. O sea, en ese momento era la OTAN, era los número 1. O sea que fue muy duro el golpe. O sea, el comandante, cuando ve las caras que de depresión, de decir, bueno, ya estamos perdidos, vamos trata de arengar,
de decir, no, nosotros somos, trata de dar ínfulas al asunto. Pero fue así. Y después de ese momento, ya le vamos a avisar los pasos de la guerra o cómo va la situación bélica a través de un informe que nos daban una notificación, una fotocopia, diciendo lo que ellos querían. O sea, uno estaba en el medio del mar, no sabíamos a ciencia cierta, yo no sabía si estaba en un lugar. ¿En qué lugar estábamos del océano? No se sabía. O sea, la tripulación general no lo sabía. Si estábamos en África, si estábamos en Punta del Este o estábamos depende de la tormenta. Si sabíamos si el barco se movía mucho y si había muchas tormentas, estábamos en el sur, en Isla de los Estados, por ejemplo. Y si ya no se movía tanto, y es que salíamos para el norte, que el océano es más calmo. Entonces, uno nunca sabía dónde estaba en realidad, porque nosotros nos controlábamos las cartas náuticas, o sea, era secreto. Las cartas náuticas de los buques de guerra son secretas. Lo sabe la parte de oficialidad o algún suboficial que sea especialista en cartas náuticas o navegación. El resto de la tripulación no sabe, más si con una tripulación grande como era el portaaviones, de 1.500 personas. No publicaban, por acá va el barco. O sea que eso era... ¿El comienzo fue la Operación Rosario? Exactamente, en la Operación Rosario nosotros fuimos... el objetivo era tomar las islas. El objetivo fue darle un apoyo logístico y de respaldo aéreo a la Operación Rosario. ¿Por qué? Porque más allá de lo que decían los ingleses ya sabían que nosotros íbamos a tomar la isla. Ellos ya estaban en Isla Asunción, que está en África. Entonces, parte de la flota de ellos ya estaba en Isla Asunción. Entonces nosotros éramos el escudo o la barricada entre Isla Asunción y Malvinas. Era como el arco en la zona norte de la isla, para cualquier cosa repeler un ataque o hacer una cosa hacia la zona norte. Ese era. ¿Cuánto tiempo estuviste? El portaaviones, desde que salió a navegar, fueron 45 días de navegación. En esos 45 días de navegación hemos entrado a Puerto Belgrano y hemos salido de Puerto Belgrano. Todo se termina con el hundimiento del crucero Belgrano para la Armada. O sea, las tres fuerzas, nunca hubo una coordinación real de decir, nos juntamos, vos sos del ejército, vos sos de la Fuerza Aérea, yo soy de la Armada, y vamos a hacer algo en conjunto bien. Nunca hubo una coordinación específica de las tres fuerzas como para hacer un bien común. No, yo quiero hundir a la flota, pero que sean mis aviones. ¿Por qué voy a tener aviones de la Fuerza Aérea? ¿O por qué voy a tener aviones del Ejército? ¿Por qué voy a tener...? Yo quiero ganarme la medalla por hundir a la flota, el Ejército, o la Armada, o... ¿Me entendés? Yo gané las Malvinas, ¿por qué? Porque soy del Ejército. ¿Y la noticia del hundimiento de Belgrano? Y eso quebró a toda la tripulación. Murieron en el crucero Belgrano
8 compañeros míos de mi misma promoción, que habíamos estudiado durante 3 años en la escuela de mecánica, haber convivido y haber estado. Ellos salieron para el crucero, yo salí para el portaaviones y ellos salieron al crucero Belgrano, porque vos sos el primero de la D, vas al portaaviones, vos sos el segundo, vas al crucero, vos sos el tercero, o sea, una lotería. O sea, las tripulaciones se armaban como lotería. Hay compañeros míos que se han salvado, que estaban en otro destino, uno estaba en la fragata Libertad y otro porque había sacado buenas notas, y lo bajan de la fragata Libertad y lo llevan al crucero Belgrano, y por suerte, tuvo la suerte de que se salvó. Y hacía 3 días que estaban en el crucero. Pero, en fin, el asunto fue que después del 2 de abril, el problema, no problema, sino la parte psicológica o la parte psicológica es el problema que tiene el personal de la mayoría de la Armada y de cosas, es que era una tensión constante en los barcos. Después del 1 de mayo, dicen en los barcos que de ahora en más cualquier alarma de combate es real. ¿No es cierto? Y es la discusión semántica o de un compañero, otro compañero, es de decir, yo estoy en mi posición de combate en el portaaviones, por ejemplo. Yo estaba descansando y a las 2, 3 de la mañana tocaban una alarma de combate y tenías que salir corriendo a 100 metros, porque el portaaviones mide 220 metros, medía, ¿no? Entonces, yo desde el medio del portaaviones, más hacia la popa, donde dormía, hasta mi posición de combate, que era, el sollado estaba hacia proa, abajo de la cocina, y mi puesto de combate era en la popa, en el timón, donde la pala hace abajo del agua, ¿no es cierto? Eran 100 y pico de metros que yo tenía que salir corriendo y cubrirlo antes del minuto. Como esté, donde esté y como esté, yo tenía que terminar en menos de un minuto abajo en la pala del timón, vestido, con mis herramientas, por cualquier eventualidad. No importaba. Y cuando llegaba, te sellaban. O sea, entrabas a tu zona de puesto de combate, te sellaban sin comunicación al exterior. La única comunicación al exterior era cuando te abrían la puerta de vuelta. Entonces, estabas 2 o 3 horas, o lo que sea, hasta que te abrían de vuelta la puerta, y uno sabía que yo estaba al lado de una Santa Bárbara. Las Santa Bárbara son donde guardan las municiones. Y los torpedos o misiles que existían en esa época entraban por la turbulencia del agua. O sea, entraban por la popa, por la turbulencia de la hélice. Entonces, si entraba un torpedo, como entraba el crucero Belgrano,
O entraba por la popa, o entraba por... Entonces, uno estaba en su imaginario que duraba 15 segundos en un combate, porque el primer torpedo que pegaba, yo estaba muerto. Esa es la diferencia que hay con el ejército. Porque más allá que sufrieron, que no hay con qué darle, que te suenen las bombas también a la presión psicológica de que ya estás muerto antes que empiece la guerra. Porque el crucero Belgrano, los compañeros que murieron en el crucero Belgrano, no supieron nunca por qué murieron. O sea, no entendieron en realidad su muerte. ¿Me entendés? Entonces, eso es a veces la discusión que hay. Sí, pero ustedes comían todos los días. Sí, comíamos. Sí, comíamos. Pero esa presión psicológica y física que fuimos sometidos también en el medio del océano, bajo presiones, sin horario, porque yo no conocía la luz del sol, porque mi puesto de trabajo era en las cubiertas bajas. Entonces, las cubiertas bajas es de la línea muerta, es de abajo de acá, ¿ven? Es de acá para abajo. Yo rara vez me tenía que escapar para salir por acá atrás o por acá, donde estoy en esta foto, para sacarme esta foto. Nos escapábamos para respirar un poquito el aire puro. Porque yo vivía acá abajo, por abajo de la línea de flotación vivíamos. O sea, que si bien uno no ha sufrido el conflicto bélico como lo sufrieron nuestros compañeros del ejército, que hay que sacarse el sombrero, hasta los propios ingleses han dicho que pensaban que cuando ellos desembarcaban se iban a rendir automáticamente. La presión del marino, diríamos, fue la impotencia también del saber, de no poder hacer nada más porque uno en realidad quería actuar. Y si nosotros teníamos que estar atacando con el portaaviones, no entendíamos por qué el portaaviones no atacaba. ¿O por qué no atacaba la Armada? Entonces, uno después, ya pasaron, y claro, no atacó la Armada, ¿por qué? Porque éramos 12 barcos nosotros, y ellos eran 100 barcos, eran 10-1. Era una cosa imposible de hacer algo, era ir a la muerte, como fueron por eso cuando dicen, pasa lo del crucero Belgrano, después el alférez Sobral, que pobre buque fue averiado el 3 de mayo, justamente un día después que el crucero, murieron varias personas, varios compañeros, prácticamente pasa desapercibido por la historia. Porque al hundimiento del crucero Belgrano,
lo que le pasó al alférez Sobral, o lo que le pasó a los buques mercantes, o a lo que le pasó al buque pesquero Narwhal, o lo que le pasó a algún otro buque, pasa en segunda o en tercera opción, pero es así. Y después de la guerra, cuando... La posguerra. Claro, la posguerra, y vos te diste baja, ¿cuánto tiempo después? Y fue bastante dura la posguerra porque al yo ser personal militar, yo tenía que respetar un contrato. El personal subalterno firma un contrato cada 4 años. En esa época, en esa época había yo para poderme recibir de electricista naval en la escuela de mecánica, en el 80 firmo un contrato por 4 años, que era 81, 82, 83 y 84, para poder recibirme. Entonces, yo me recibo, entonces me mandan el portaaviones. Y después de la guerra, sufrimos bastante porque fuimos bastante apartados, como bichos extraños. O sea, el conflicto dentro de las Fuerzas Armadas se separó en los que estuvieron y los que no estuvieron. Entonces, el personal que estuvo en el conflicto fue bastante golpeado por el que no estuvo. No, si yo habría estado, habría hecho esto. No, si yo habría estado, ¿viste? La hipótesis de lo hipotético, diríamos, yo habría. Exactamente, una negativa a lo poco que hicimos nosotros. Bueno, fue eso, pero yo no tuve la culpa, yo era un triste cabo segundo, electricista. Yo no tenía un poder de decisión. O sea, entonces, eso me fue llevando, entonces solicito la baja. Después, cuando paso a ser civil, me encuentro que la parte política empiezan a perseguir a todos los militares. O sea, no importaba el grado, no importaba tu estatus, si fuiste veterano, si no fuiste, si fuiste militar, mala palabra. Entonces, en el 86, yo me acuerdo, que sacaron una ley para ingresar a las oficinas públicas y a las empresas estatales. Yo me presenté en Segua. Me sacaron vendiendo almanaque. ¿Por qué? Porque había sido militar. O sea, los gremios, los sindicatos, no importaba qué haya sido, sino yo por suerte, dentro de todo, tuve suerte de después ingresar a la Marina Mercante a través de una empresa. Ingresé a la Marina Mercante y después el sindicato de la Marina Mercante me respetó y me dio trabajo. No puedo decir nada del gremio de la Marina Mercante, del SOMU, precisamente. Me respetó como persona y como es veterano de guerra. No hizo en mi persona, no puedo decir que a todos les haya pasado lo mismo, pero en mi persona no hizo objeción que haya sido militar.